Hermanos, cada uno de nosotros como pastores tiene nuestro propio estilo. El hermano Roberto hace un manuscrito y llega bien preparado. Yo no puedo, yo me pierdo. Y muchas veces yo traigo hojita, o sea, les muestro, no, este no es. Ahorita prediqué en la capilla y aquí está mi bosquejo, aquí está todo lo que llevo al púlpito. Y si tengo más de esto me pierdo. Roberto es el otro extremo, ¿verdad? Lo que te funcione, lo que te funcione. Ahora en la clase vas a entregar manuscrito, el estilo Roberto. Roberto, ¿cuál fue el desarrollo de Jueces 3? Porque tuvo 3 jueces o 3 etapas en esta sección. En este pasaje que me tocó fue un poco más fácil porque como el autor hace énfasis en el círculo, un círculo decadente, es de hecho en estos dos pasajes de los primeros dos jueces donde se menciona los 5 puntos de manera más clara que en todos los otros jueces. Entonces, pues prácticamente por eso fue más fácil para mí empezar, ¿no? Pues apostasía, castigo, clamor, liberación y reposo. Entonces, Sí, y casi fueron los 5 incisos de ambos jueces. sí, Claro, claro, sí, ahí está. no batallé y lo dejé que pues fluyera naturalmente. Entonces, así fue con Otoniel, que fue el primero y es el más claro. Fue con Ahod, ¿verdad? Que también se presentan los 5 puntos. Y con Sangar, pues como no había, ahí lo que hice fue pues profundizar lo que más se pudiera, porque aunque es poco, como quiera hay detalles, ¿verdad? Que son relevantes. ¿Y cuáles son los 2 detalles? Yo me acuerdo de ambos hasta la fecha. Su nombre y su papá. Sí, sí, ok. El aspecto de que el nombre es el nombre de un extranjero y el nombre de su padre, que es Anat, es el nombre de un dios cananeo. Entonces, lo que demostraba ahí era que este juez que Dios había levantado había sido un juez de una nación extranjera. Parece que sí, ¿verdad? Ahora, lo enlazaste con el juez previo y parece que el autor con intención sí lo comenta y hasta hiciste comentario preparándonos para el juez que sigue. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, estamos con Otoniel, Ahor y Samgar. Sí, Otoniel es el prototipo, es el Todo bien, modelo. ya. El juez que es espiritual, tiene una familia sabia, una esposa sabia, suegros sabios. Entonces, Dios lo pone. Pero en el segundo juez, Dios como que como que trastoca todo lo que él al principio establece. Porque pone a un juez que pudiéramos decir que era un discapacitado. Entonces, y más en la cultura hebrea. ¿Y luego, a qué te refieres para los que no se acuerdan del detalle? Sí, porque dice que era zurdo. Y las otras traducciones algunas dicen que era impedido de la mano derecha. Entonces, en esa cultura, cuando alguien no usaba su mano derecha, porque usaba la izquierda, porque era la dominante, entonces la cultura lo discriminaba o lo marginaba, porque en ese momento los zurdos, ¿Tienen un problema? sí, Están mal. eran de otra categoría. Sí. Entonces, en nuestra cultura ahora es un discapacitado. Y eso pues sorprende seguramente a los que están leyendo el libro de Jueces. Y fue su ventaja. Fue la diferencia. Lo dijo así. Y de esta manera se burló de la revisión. ¿Verdad? Porque puso su cuchillo en el otro lado y nunca checan el lado derecho porque nadie saca, o sea, y explicó todo eso. Y luego Samgar. Y Sangar yo lo vi ahí como otra persona discriminada y marginada también en la sociedad hebrea, porque al estudiar sus nombres, él probablemente haya sido una persona extranjera, y más por el nombre de su padre. Y pues por ese aspecto, entonces Dios
se relaciona con lo que Dios hizo con el discapacitado, con Ahod, ¿verdad? Entonces, aparte de que Dios usa a un extranjero y lo hace con una herramienta de su trabajo, ¿verdad? Que increíble. O sea, el cuchillo entiendo. Si fuera espada sería más divertido. Pero el cuchillo largo, bueno. Pero luego, ¿cómo lo ponen aquí? El aguijada de buey. Prácticamente era un palo de 2 metros con un pico, ¿verdad? Que usaban para los bueyes, para arriarlos, quizás. Entonces, eso también debió haber chocado en la mente de los lectores. Y entonces es donde yo relaciono que, ok, entonces Dios está escogiendo personas que para la sociedad son personas que no aptas para un trabajo así. Entonces yo dije, bueno, entonces los lectores originales deben haber pensado que sigue una mujer. Y sí, o sea, a ver, se me ocurrió, pero luego pensé, dije, y sí es cierto, sigue Débora. Y Jael, 2 mujeres, ¿verdad? Ajá, sí, 2 mujeres que fueron las que hicieron todo el trabajo. Y la verdad, sí, como sabía de la mano izquierda, yo no sabía que esa mujer probablemente era extranjero, que y vamos que los jueces van cada vez más débil. Por ejemplo, Gedeón, Barak no quiere ir a menos que vaya la señora. Gedeón es de una familia chica, es el hijo menor, contradiciendo al ángel de Jehová y otros detalles, ¿verdad? Y luego, ¿quién sigue? Abimelech, el hijo ilegítimo, bueno, de la concubina, ¿verdad? Y sí, las cosas van. Y ahora Jefté. Ahora, ¿cómo era Jefté? Pues era un varón esforzado y valiente. Tenía esa característica. Porque el libro de Jueces ahí en 11:1 lo señala. Pero también el autor dice que era hijo de una ramera. Entonces, otra condición que lo marginaba en su sociedad. Por lo menos Abimelech era de la concubina. Sí. O sea, ¿cómo que? O sea, Barak es soldado y le agarra la mano a una mujer. El que sigue, Abimelech, es hijo de la concubina y luego Abimelech, hijo de la ramera. Perdón, ya. Espera, Sansón, porque él va a tener sus detalles con las mujeres también. O sea, vemos un tema, ¿verdad?, que va avanzando. Y en eso. ¿Quién sigue en Barak? Con Barak, ¿cuál fue el bosquejo? O no sé si tienes ahí los puntos. Sí, básicamente hay un pasaje que nos muestra la conexión con el ciclo anterior, con el juez anterior relevante, que es el versículo 1. Dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y una implicación que nos da este primer pasaje es que parece ser que Ahod es un juez muy severo con el pueblo de Dios y que está delante de ellos como instando a que obedezcan a Dios, que alaben a Dios, que permanezcan en verdadera devoción a Dios. Y al morir este juez, es una frase que notamos que se repite, que al morir el juez sucede algo. Y en este caso comienza a haber una faceta de destrucción o de castigo porque los israelitas volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y de hecho la sección natural es lo que muchas Biblias hacen la división, ¿verdad? Versículos 1 a 11 y comienza con versículo 12 la siguiente sección. Entonces lo que hice fue separar capítulo 4 en 2 secciones, en versículos 1 a 11 y 12 a 24, y el capítulo número 5 lo puse como una unidad solamente. Y intenté resumir estos pasajes con algunas de las partes de las narraciones, pero parte de la verdad divina es que Dios provee una salvación a través de lo inesperado. Y ahorita básicamente el 4 nos narra de por qué es inesperado y de dónde provee Dios salvación. Y precisamente pensando en esta idea resumía la frase como que debemos adorar a Dios con un temor reverente, escuchando su palabra. Y parte de la primera sección, lo que animo a entender de este pasaje es que Débora se levanta como una mujer de sabiduría, una mujer que habla la palabra de Dios, una mujer que es fiel y constante en compartir la palabra de Dios. Y vemos una
como una buena parte de ella como una jueza, en el sentido de que cumplía su función, y vemos que también se levanta este hombre que es un guerrero básicamente. Pero también vemos que Barak tenía que estar escuchando la voz de Dios, y en este caso, junto con Débora, pues básicamente, como le decía el hermano también, ¿verdad? Tomado de la mano en este sentido, tiene que, escuchando la voz de Dios, no voy si tú no vas, no camino si tú no vienes conmigo. Entonces la primera parte era escuchar a Dios. De versículos 12 en adelante era resumir esta sección como no solamente es escuchar la palabra de Dios, sino obedecerla, obedecer la palabra de Dios. Tú debes adorar a Dios con este temor reverente, obedeciendo su palabra. Y básicamente versículos 12 en adelante es la lucha, y es como, ok, no, le dice Débora, no Dios te ha mandado a que hagas esto, y pues Barak con una fuerza renovada cumple lo que Dios le manda a decir a través de esta mujer, y pues cumple su parte del trabajo y empieza a combatir. Pero llega un punto en donde todavía la batalla está inconclusa, y llega a la parte de donde llega Jael, que es la mujer. Y nosotros pensamos, y lo platicamos, el hermano Roberto decía, pues ¿quién falta? ¿Una mujer que entre en el grupo de los marginados o de los débiles, aceptados por la sociedad? Y le decía a los hermanos, y platicamos en la iglesia, no solamente una mujer que es la que lleva la palabra de Dios, sino dos mujeres. Una mujer como Jael, que culmina la batalla atravesando el cráneo de este hombre cansado ahí, después de haberle dado un brebaje, ¿verdad? Que hace caer en un sueño a este hombre, y pues termina derrotando totalmente, y la victoria no viene de manos de Barak. Y eso es lo que vemos en el pasaje, que a causa de la incredulidad de Barak, de esa falta de liderazgo, Barak no es el condecorado con la victoria. Es una mujer la que lleva la victoria, y no es ni Débora ni Barak, sino es Jael la que provee la victoria al pueblo de Dios. Y el tercer punto es, el capítulo número 5 es adorar a Dios a través de un temor reverente, proclamando su palabra. Y básicamente todo el capítulo número 5 se trata de exponer en un cántico las verdades que Dios había hecho, toda la historia, una rememoranza de lo que acaba de suceder, un canto en donde vemos diferentes alabanzas a Débora, de diferentes alabanzas a Barak, condenaciones a los pueblos que habían estado en guerra contra Dios, y también aquellos mismas tribus de Israel que estaban en contra de Dios. Y vemos este avance en donde encontramos un cántico bastante largo, en donde encontramos esta bondad de Dios. Dice el versículo 23, porque no vinieron al socorro de Jehová, y el socorro de Jehová contra los fuertes. Entonces vemos esta parte de que Dios es quien socorre a los débiles, y precisamente en ese sentido pensaba en la proposición final, que es lo que describimos en el pasaje, que porque Dios es fiel para proveer salvación a través de lo inesperado, tú debes adorar en temor reverente. Y eso fue básicamente el resumen. Que quiero notar algo que es muy típico, muy común en el método que estamos usando y recomendando. El pasaje da las secciones, el pasaje da los bloques y el avance del sermón, pero el sermón se expresa al oyente moderno. Roberto mencionó, los lectores originales deben estar pensando así. Y todos mencionan el autor tal, el autor tal, el autor tal. Pero cuando terminamos, tú debes. Y quiero animarnos a que no sea solamente una clase de eventos históricos de lo que hicieron o no hicieron. ¿Qué debo yo hacer en respuesta a esas verdades? En lo personal ya subí los estudios y los pasos que tomé. Yo creo que nunca había entendido a Gedeón, la historia de Gedeón, como esta vez. En un campamento yo prediqué Gedeón, pero nunca me esforcé tanto a ver los detalles, y quiero ir con los hermanos del campamento y pedirles disculpas por no hacer bien mi trabajo. Así. 6:1 al, primera sección, 6. Sufrimiento sin precedente alguno. ¿Okay? Y confiemos en el texto. Si el autor quería hablarnos de la gravedad del sufrimiento, esto era lo que era importante. No me acordaba bien que Dios les mandó un profeta.
Dios les manda al profeta y al ángel. Y Gedeón al principio está contradiciendo al ángel de Jehová, negando el mensaje del profeta. Contradicción directa. Entonces mi bosquejo fue la preparación de Gedeón y el uso de Gedeón y la prueba de Gedeón. Porque son más o menos los grandes bloques. Y esto hemos escuchado ya. A veces tenemos que unir párrafos, incluso escenas, para tener secciones. Cuando, por ejemplo, Sansón, no sé qué piensa hacer el pastor Jogar, pero ya tenemos que unir las secciones, ¿verdad? Y ver ya a grandes rasgos. Ok, luego después de Gedeón fue Abimelech y la verdad me costó tantito, mucho. Y les comenté a los hermanos que mi tendencia era dar un sermón ya no del método, sino los pecados tuyos tienen consecuencias, ¿sabes? Porque Dios aparece ahora en Jueces capítulo 9, versículo 23. Envió Dios un mal espíritu. Y ahora sí entra Dios. No. Dios está obrando desde los capítulos anteriores. Entonces noté el gran cambio en 9:22. Tú tienes el ascenso y la derrota de Abimelech. Okay. Pero en el ascenso del malo, Abimelech es un malo, para que sepas. Dios está obrando. Entonces mi primer punto fue, Dios tiene mucha paciencia con los pecadores. Y el segundo punto es, pero al final Dios juzga a los pecadores. Okay. Entonces, esto lo vi ya intentando unir las secciones. ¿Alguna otra cosa, algo que nos ha sorprendido en el transcurso? Prepara tu resumen de los enlaces, ¿sí? Busca esto. Pero algo que nos ha sorprendido en como que el estudio del libro. Pues creo que algo para mí muy relevante, hermanos, que yo lo que tenía en mente de Jueces era pura tragedia, puro juicio. Y pues aunque esto está claro ahí en las historias que nos da el autor de Jueces, también es que es el claro contraste de la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios en el libro de Jueces está muy presente, y esto tiene gran relevancia hasta nuestro tiempo por lo mismo, porque eso no ha cambiado. O sea, nuestro corazón rebelde, como el del pueblo de Israel, no ha cambiado. Y la gracia de Dios sigue siendo una constante en nuestras vidas también. Okay, esas verdades atemporales, eternas, esas verdades, la verdad no cambia. Sí, algo que me encantó, y particularmente en mi sección, es ver las similitudes con Cristo y aún más las disimilitudes que hay en los intentos de jueces. Todos los jueces mueren, todos los jueces son incapaces, y aquellos que intentan liderar al pueblo de Dios no obedecen perfectamente la palabra de Dios, no desean obedecer la voz de Dios, y incluso vemos a una mujer necesitando entrar en la acción, no porque sea malo, sino simplemente porque el que debería de estar haciéndolo no lo está haciendo. Y me impactó ver estas similitudes con Cristo, pero también aún más las disimilitudes, aquello que va en contra de lo que Cristo realmente no haría, o aquello que Cristo sí es vencedor y el juez obviamente termina como un perdedor. Muy bien. Ok, entonces voy a pedirle a Roberto que lea una sección de su sermón donde marca enlaces y conexiones con los jueces previos, porque yo creo que a todos nos dejó como que... Bien, entonces aquí vamos, un momento. Ahora sí. Me llamó mucho la atención cuando estaba buscando la forma más clara, ¿verdad?, de explicar el versículo con el que inicia la historia de Jefté, aunque él no aparece en ese mensaje, en ese primer versículo, pero dice el versículo 6, 16, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sigue leyendo, ¿verdad?, que sigue adorando a Baal, a Astarot, y luego menciona las naciones que lo oprimen, Amón y los filisteos. Y luego, después de mencionar quiénes lo oprimen, menciona en qué lugares, dónde comienza. Y en este caso dice que habla de Galaad, que estaba antes de cruzar el Jordán. Y luego no solamente se detienen ahí,
cruzan el Jordán y atacan a 3 lugares: Judá, Benjamín y Efraín. Y cuando yo estaba leyendo eso, dije, pues a mí me tocó hablar de estos 3 jueces, y esos 3 jueces, por lo menos los 2 primeros, a lo mejor se relacionan. Yo ni siquiera, yo lo pensé y no lo tenía claro. Entonces dije, ok, voy a revisar, y sí, por lo menos los 2 primeros que a mí me tocaron y el que le tocó a Álvaro, que representaban a estos lugares, y eran los 3 jueces, los 3 más renombrados. Entonces ahí entendí. Otoniel es de Judá. Otoniel es de Judá. Y luego Ahod de Benjamín. Benjamín. Y Débora de Efraín, porque ella gobernó en Efraín. Entonces, ok, el pueblo ha llegado a un estado de pudrición espiritual nunca antes visto, porque ahora, después de esas batallas gloriosas en las que dominaron a estos enemigos que ya los habían dominado antes, ¿verdad? Ahora nuevamente los vuelven a esclavizar, pero ahora la esclavitud no era una esclavitud de me vas a dar un tributo. Ahora es que te vamos a matar. Entonces, ese aspecto me llamó mucho la atención, y lo relacioné porque como ya había estudiado en el sermón de los primeros 3 jueces, entonces me pareció muy interesante cómo cuando empiezan los primeros jueces se libran de una manera gloriosa, porque Dios, usando a hombres capaces o incapaces ante la sociedad, pero llegan a esta etapa de grado espiritual en el que ya toda la gloria, todo lo glorioso que Dios les había dado al principio, ya lo han perdido. Y claramente lo dice porque al final la frase es: y dejaron completamente de adorar a Jehová. Antes era sincretismo. Antes mira, Dios acá, Baal acá, vamos. Pero aquí terminaron porque adoraron a todos los dioses de todas las naciones, y ahora sí, como que no hubo lugar ya para Dios, para la adoración a Dios. En la sede de los 3 jueces principales al principio. Y cuando esto dijo, todos nos quedamos como que, wow. O sea, tú y yo no estamos tan acostumbrados a decir, claro, Efraín, Benjamín, Judá. Pero el hebreo, escuchando todo eso, se acuerda de todas las menciones de todas las tribus. Es como mencionar estados de México. O sea, ya me ubiqué, ya sé dónde estamos. Y para estos oyentes, lectores originales, esto sí era fuerte, ¿verdad? Ahora, ¿qué más de los otros enlaces? Un momento, déjame checar eso.